En esta clase vamos a sentar las bases para comenzar con el estudio de control de sistemas dinámicos. Primero, un sistema dinámico es aquel cuyo comportamiento evoluciona con el tiempo. Y para ejemplificarlo, observemos el ya conocido sistema masa-resorte, donde la posición de la masa cambia en función del tiempo. Sin embargo, este comportamiento puede verse afectado por su entorno si existe rozamiento en el medio donde evoluciona o perturbaciones como golpes o impulsos. Es necesario aclarar que las propiedades físicas del sistema, como su masa, inercia, rigidez del resorte, factor de amortiguamiento, etc., no cambian con el tiempo, ya que son parámetros físicos constantes y propios de cada uno de los cuerpos que conforman al sistema. Aparte del sistema mecánico mostrado anteriormente, existen otros ampliamente estudiados, como el péndulo doble, cuyo libre comportamiento puede considerarse caótico. Sin embargo, los sistemas caóticos también pueden ser estudiados y controlados. Por otra parte, también existen los robots con múltiples grados de libertad, cuyo modelo matemático suele ser más complejo, ya que existen múltiples factores a considerar, como lo son sus sistemas de generación de movimientos en cada articulación. Ese es un tema que abordamos en nuestro taller Robótica de la Cinemática al Control. También existen sistemas híbridos cuyo comportamiento depende de una combinación de diferentes subsistemas, como ocurre con un árbol de levas, cuya generación de movimiento se da a partir de la carga y descarga de fluidos compresibles con una cierta temperatura y presión, los cuales desplazan pistones cuyo movimiento lineal puede generar movimiento angular. En otro ejemplo, la carga y descarga de este tipo de fluidos puede generar movimiento angular que después es convertido en movimiento lineal, tal como se observa en el ejemplo de una bomba accionada por fluido a altas temperaturas. Con la complejidad de los ejemplos anteriores debemos preguntarnos, ¿todos los sistemas dinámicos pueden ser controlados? Para que esto sea posible, al menos debe existir una forma de medir la evolución de las variables del sistema, y además debemos poder suministrar algún tipo de energía a través de una entrada. Y lo que te vamos a decir suena contradictorio, pero aún con estas dos condiciones básicas no podemos garantizar que el sistema puede ser controlado. Por ejemplo, es posible medir la temperatura de una región geográfica. Ojo, de una región geográfica, no de una habitación, no de un inmueble, de una región geográfica, pero es imposible controlarla aun cuando suministramos gases o fuentes de energía para incrementar o disminuir la temperatura. Y sí, hay gases que generan efecto invernadero y etcétera, pero esto incrementa la temperatura de la Tierra. Sin embargo, ese incremento no está controlado. Entonces, que un sistema sea controlable depende de que sea posible medir su evolución y también que se pueda suministrar una acción correctiva para cambiar su comportamiento. Y además, deberíamos tener un estudio detallado de cómo funciona el sistema para establecer otros criterios que por el momento no conocemos, pero que son indispensables para alcanzar nuestro objetivo. Y para nosotros esto es lo más importante, porque la gran mayoría de las veces tratamos de controlar algo que ni siquiera sabemos cómo funciona. Todavía hay muchas cosas que no se saben del clima y por la misma razón no podemos controlarlo, pero esto también aplica si tratas de controlar, por ejemplo, un motor del que no sabes ni cómo funciona. Puede que sea muy difícil que logres tu objetivo si no tienes un entendimiento del sistema que estás tratando de controlar. Retomando el tema principal, si no fuera posible medir completamente la evolución de las variables del sistema, entonces deberíamos buscar una manera para observarlas y así estimar su comportamiento para proponer acciones correctivas que puedan cambiarlo. Entonces, si el sistema que se pretende controlar puede ser medido u observado, debería clasificarse en función del número de entradas y salidas que posee. Cuando este tiene una entrada y una salida, se considera que existe un sistema de control clásico. En ellos, la función de control sintonizará el único comportamiento o variable existente. Por ejemplo, en un sistema masa-resorte-amortiguador, la función de control, si es que existiera, se encargaría de que la posición de la masa alcanzara uno o varios puntos deseados. En cambio, cuando el sistema tiene múltiples entradas y múltiples salidas, se considera que existe un sistema de control moderno. En ellos, la función de control cambiará el comportamiento de todo el sistema a partir de la sintonización de los subsistemas, estados o variables que lo constituyen. Por ejemplo, en un sistema actuado por una entrada de un motor localizada aquí, la función de control se encargará de que la posición de cada subsistema, variable o estado cambie para generar un comportamiento deseado.
A diferencia de los sistemas con una entrada y una salida, en este todas sus variables son almacenadas en un vector X, llamado vector de estados. A su vez, sus parámetros físicos como masa, inercia, rigidez, coeficiente de rozamiento, etc., son almacenados en una matriz A llamada matriz de estados. Sí, son términos que quizá desconozcas, pero no te preocupes si esto no queda claro, ya que más adelante retomaremos este tema y profundizaremos en variables, espacio de estados y todo eso, ya que será indispensable para todos los análisis que vamos a hacer. Por el momento, si tienes alguna duda sobre este tema, por favor escríbenos a la dirección que ves en pantalla, a través de la plataforma o en nuestras redes sociales. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.